Cuando mis papás me dijeron que no podía llevar a mi novio al viaje familiar, lo primero que sentí fue desconcierto, después rabia y al final tristeza, porque no se trataba solo del viaje. Era lo que ese no está invitado decía sobre cómo veían mi relación, sobre cómo me veían a mí. Y lo más absurdo es que después descubrí que en ese viaje fueron hasta personas que no son familia, vecinos, amigos lejanos, conocidos de conocidos. Pero no él. A él no lo querían ahí. Soy Sofía, tengo 26 años. Y hasta hace poco creía que mi familia era de esas que valoran la unión, que siempre encuentran la forma de incluir, de sumar, pero esa imagen se rompió con una sola frase. No es parte de la familia. Y lo peor fue todo lo que vino después. Si alguna vez sentiste que te excluyeron sin sentido, quédate. Porque lo que pasó en ese viaje cambió para siempre cómo veo a mi familia y cómo me veo a mí misma. En mi familia, los viajes familiares eran algo sagrado. Desde que tengo memoria, cada 2 o 3 años nos organizábamos todos para pasar una semana juntos en alguna casa alquilada lejos de la ciudad. Nunca fue una opción no ir. Era como un ritual familiar, no escrito, pero obligatorio. Cada detalle se planificaba con meses de anticipación. ¿Quién llevaba qué? ¿Cuántas habitaciones se necesitaban? ¿Cómo íbamos a distribuirnos en los autos? Todo se hacía con una especie de fervor colectivo. Y todos, sin excepción, cumplíamos. Este año no iba a ser distinto, o eso pensaba. Todo empezó con un grupo de WhatsApp. Viaje familiar 2024. Mi mamá lo creó con entusiasmo y de inmediato empezaron los mensajes. ¿Qué fechas convenían? ¿Qué lugares estaban disponibles? ¿Qué actividades podíamos hacer? Yo, como siempre, respondí que sí iba. Pero esta vez agregué algo más. Mi novio también viene. Ya pidió los días en el trabajo. Silencio. Pasaron unos minutos y después vi que mi mamá escribió. ¿Seguro que es buena idea que él venga? Le respondí directamente. Claro que sí. Somos pareja. Llevamos más de un año juntos. Él también es parte de mi vida. Ella leyó el mensaje pero no contestó. Más tarde, cuando hablamos por teléfono, usó ese tono que solo las madres manejan tan bien. Esa mezcla de no quiero discutir pero ya tomé una decisión. Me dijo que creía que era mejor que fuera sola, que esta era una reunión familiar y que por más que lo quiera mucho, él todavía no es parte de la familia. No entendía nada. Le pregunté qué significaba eso. ¿No era mi pareja parte de mi vida? ¿No se supone que si me aceptaban a mí, también aceptaban a la persona con la que comparto mis días? Me dijo que no era nada personal, que había gente en la familia que quizás no se sentiría cómoda, que lo mejor era evitar tensiones. Evitar tensiones. ¿Desde cuándo estar con alguien se volvió algo que genera tensiones? Esa noche no pude dormir. Me sentía frustrada, dolida y sobre todo incomprendida. Porque más allá del viaje, esto era una manera de decirme que lo mío no vale tanto, que mi pareja no es lo suficientemente importante para cruzar esa línea invisible que ellos trazaron. Y lo peor de todo era que no me daban ninguna razón real, solo evasivas. Sentía que todo lo que había construido con él, todo el amor, el respeto, las charlas sobre el futuro, todo eso era invisible para ellos. Esa fue la primera vez que me sentí realmente lejos de mi propia familia. Pasaron algunos días después de esa conversación y aunque trataba de actuar con normalidad, algo en mí había cambiado. Sentía una mezcla de decepción y distancia, pero aún tenía la esperanza de que mis papás cambiaran de opinión, que entendieran que esto no era solo un capricho mío, que no era cuestión de imponer sino de integrar. Pero esa esperanza duró poco. Todo se desmoronó el día en que mi prima me mandó un mensaje casual.
Sophie, ¿sabías que el viaje se agrandó? Al final se sumaron los vecinos de los abuelos y unos amigos de mi tía. Vamos a ser como 30. Tuve que leerlo 2 veces. Vecinos, amigos de tías, 30 personas. Y mi novio no podía ir porque no era parte de la familia. No supe qué responderle. Me quedé mirando el celular con una mezcla de asombro e indignación. Cuando le pregunté a mi mamá si eso era cierto, me dijo que sí, pero que fue surgiendo, que algunos se fueron enterando y que no podían decir que no. ¿No podían decir que no? A mi pareja le dijeron que no directamente, sin rodeos, sin pena, pero a los demás lo sumaron con naturalidad, como si nada. ¿No te molesta que vayan personas que no son familia?, le pregunté. Y su respuesta fue como una daga. Pero es diferente. Son conocidos de toda la vida. Y al final, todos terminan siendo familia. Todos, menos él. Y lo dijo con una calma que me hizo sentir como si estuviera exagerando, como si fuera yo la que no entendía el espíritu del viaje. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Mi mamá no lo dijo directamente, pero lo que escuché entre líneas fue claro. No lo conocemos lo suficiente, no confiamos en él como para integrarlo. Entonces me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo lleváramos juntos, cuánto nos quisiéramos o cuántos planes tuviéramos. Para ellos, él seguía siendo un extraño. Y lo más doloroso no fue que invitaran a más gente, fue que lo hicieron sin ningún problema. Y aún así no tuvieron reparos en excluir a la persona más importante para mí. Ese doble estándar me hizo ver todo con otros ojos. No era solo una exclusión, era un mensaje claro. Tu pareja no importa, lo que vos sentís no pesa tanto. A partir de ese momento, todo lo que venía acumulando se convirtió en enojo. No solo por mi novio, sino porque entendí que el problema no era la logística ni las formas, era que no lo querían ahí, y que tampoco les importaba demasiado cómo eso me hacía sentir. Y lo que vino después fue aún peor. Cuando me levanté al día siguiente, ya había tomado una decisión. No iba a ir al viaje. No podía estar ahí, riendo como si nada, sabiendo que lo habían dejado afuera a propósito. No podía convertirme en cómplice de esa exclusión disfrazada de tradición. Escribí en el grupo familiar un mensaje corto y claro. Gracias por la invitación, pero decidí no ir este año. Espero que la pasen lindo. En menos de 5 minutos, mi tía me respondió por privado. ¿Estás segura? ¿Pasó algo? Le dije que no quería entrar en detalles, pero que no me sentía cómoda y que prefería quedarme. Después fue mi mamá. Primero un audio corto, con voz tensa. Luego, uno más largo, casi suplicante. Decía que no entendía por qué estaba haciendo tanto drama, que no era para tanto, que el viaje iba a ser hermoso, que mi papá estaba ilusionado. Y ahí fue cuando me quebré, porque me estaban haciendo sentir culpable por algo que ellos mismos causaron. Me decían que no dramatizara, pero eran ellos los que habían tomado la decisión de excluir a alguien importante en mi vida. Me decían que no lo tomara personal, cuando lo personal ya estaba hecho desde el momento en que dijeron que él no podía ir. Y cuanto más intentaban convencerme, más firme me sentía, porque lo que realmente me estaban pidiendo era que me olvidara de todo, que hiciera como si nada, que tragara la incomodidad y apareciera con una sonrisa. Pero esta vez no iba a hacerlo. Mi pareja no es un accesorio, no es un acompañante más. Es alguien que forma parte de mí. Y si no pueden entender eso, entonces el problema no es mío. Lo dije con calma, sin gritos, sin rencor. Y aunque dolía mucho, supe que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras cenábamos en casa, le conté a mi novio todo. Cómo habían reaccionado,
lo que me habían dicho, lo del grupo, lo de los vecinos, todo. Pensé que se enojaría, que diría algo fuerte, pero solo me miró y dijo, «Gracias por defendernos». Esa frase me atravesó por dentro, porque sí, era eso. Estábamos defendiendo algo más grande que un viaje. Era nuestra dignidad, nuestro lugar. Y si mi familia no podía entender eso, entonces quizás necesitaba más distancia de la que pensaba. El conflicto no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz conmigo misma. Había puesto un límite, y ese límite no era un castigo, era una forma de respeto, y en el fondo sabía que esa decisión iba a marcar un antes y un después. Los días que siguieron a mi decisión fueron extraños. Por un lado, me sentía fuerte, orgullosa, como si, por fin, hubiera tomado una postura por mí, por nosotros. Pero por otro, dolía. No tener noticias de mi familia, no recibir ni un mensaje ni una llamada, nada. Era como si con mi silencio también se hubiera suspendido el vínculo, y eso sí pesaba. Hasta que una tarde, mi prima volvió a escribirme. Me dijo que se había enterado de todo, que algunos estaban hablando a mis espaldas, que decían que yo había sido la que rompió la armonía familiar por un berrinche. Y ahí supe que ya no era solo un malentendido. Ahora me estaban culpando directamente. Lo que más me dolió no fue la crítica, fue darme cuenta de lo rápido que se habían alineado. No había espacio para cuestionar si lo que habían hecho mis padres estaba bien o mal. Solo había espacio para señalarme a mí como el problema. A la noche hablé con mi papá. Fue él quien me llamó, con voz seca, distante. Me dijo que estaba decepcionado, que esperaba más madurez de mi parte, que no entendía cómo podía dejar afuera a la familia por un chico. No era un chico, era mi pareja. Y lo que él no veía es que yo no los estaba dejando afuera. Ellos habían decidido sacar a alguien de mi vida como si fuera un mueble. Intenté explicarle eso, pero no escuchaba. Hablaba como si tuviera un guión armado, como si ya supiera qué iba a decir yo, y solo estuviera esperando su turno para repetir lo suyo. Al final, me dijo que, si seguía con esa postura, nuestra relación iba a cambiar para siempre. Y yo pensé, entonces que cambie. Porque si la única forma de mantener el vínculo era traicionarme a mí misma, entonces ese vínculo no era real. Y no iba a pasar de nuevo. No iba a seguir actuando para complacer. Lo que me estaban pidiendo era simple. Fingí que nada pasó. Vení, sonreí, hacé como si estuvieras bien, y después vemos. Pero yo no podía, porque había aprendido algo que me había costado años entender. A veces, decir que no también es una forma de quererse. Corté la llamada con un nudo en la garganta. Me senté en el sofá, lloré un poco en silencio y me di cuenta de algo importante. El viaje no era lo importante. Lo importante era quién estaba realmente dispuesto a caminar a mi lado, quién estaba dispuesto a respetarme, incluso cuando no estuviera de acuerdo conmigo. Y a esa altura mi familia me lo había dejado muy claro. Dolía, sí, pero también sentía que había recuperado una parte de mí que había dejado callada demasiadas veces. Y eso también era una victoria. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más confusas, pasó algo que no esperaba. Una llamada. Era de mi primo Nico. No hablamos muy seguido, pero siempre tuvimos buena onda. Lo suficiente como para saber que si él llamaba, algo serio pasaba. Atendí y su voz sonaba rara, nerviosa. Me dijo que había estado escuchando conversaciones dentro de la familia,
que no quería meterse, pero sentía que debía contarme la verdad. Y lo que me dijo me dejó helada. La razón por la que no querían que mi novio fuera al viaje no venía de mis padres, venía de alguien más, de mi cuñada. Sí, la esposa de mi hermano. Según Nico, fue ella quien se quejó desde el primer momento. Dijo que no quería incomodidades, que mi novio no tenía por qué estar ahí, y que si él iba, ella no pensaba ir. Y mis padres, en lugar de decirle que no podía decidir por todos, decidieron complacerla. La dejaron decidir quién era bienvenido y quién no. De golpe, todo cobró sentido. Los silencios, las evasivas, las frases ambiguas, todo encajaba y dolía más de lo que imaginaba. Recordé una Navidad, hace 2 años. Mi cuñada había hecho un comentario sobre cómo mi novio era demasiado correcto, como si eso fuera algo molesto. Y otra vez en un cumpleaños, cuando él llevó un regalo que todos elogiaron, y ella respondió con un «qué considerado demasiado, quizás». Pequeñas señales, desaires disfrazados de ironías. Nunca le di importancia. Pensé que eran diferencias de personalidad, pero ahora lo veía claro. Nunca le gustó que estuviera con él. Nico también me contó que, cuando mis padres organizaron el viaje, ella fue la primera en preguntar si él iba a asistir. Cuando le dijeron que sí, dijo, textualmente, «Entonces yo no voy. No me voy a bancar su presencia todo un fin de semana». Y ahí tomaron la decisión. Mis padres eligieron evitar el conflicto, sacrificando a mi pareja, a mí, porque cuando eligieron dejarlo afuera, me estaban dejando afuera a mí también. No sabían que Nico me lo iba a contar, no pensaban que esa verdad iba a llegar hasta mí, y sin embargo allí estaba. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y sobre todo decepción, porque en vez de protegernos a todos por igual, mis padres optaron por la comodidad, y la comodidad no es justicia, no es amor, no es familia. Cuando colgué, me quedé sentada en silencio, y por primera vez vi a mi familia con otros ojos, no como el lugar seguro que siempre creí, sino como un sistema en donde el equilibrio se sostenía solo si una parte aprendía a callarse. Y yo ya no iba a callarme más. No podía quedarme con esa verdad atravesada en el pecho. Necesitaba hablar con ellos, no solo por mí, sino por todo lo que habían hecho sin darme una sola explicación honesta. Esa misma noche, llamé a mi madre. Atendió rápido, muy rápido, como si estuviera esperando que yo hiciera el primer movimiento, como si supiera que tarde o temprano iba a llegar. Le pregunté directamente, ¿fueron ustedes quienes decidieron que mi novio no podía ir? ¿O fue porque mi cuñada lo pidió? Hubo silencio, largo, pesado. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, hasta que finalmente dijo, «Sofía, no es tan simple». Pero sí lo era. Era exactamente tan simple como parecía. Le conté lo que me había dicho Nico. Le dije que sabía todo, que no quería más excusas ni frases ambiguas. Y entonces, con una voz cansada, lo admitió. «Tu hermano y su esposa han estado muy tensos últimamente. No queríamos empeorar las cosas». Esa frase fue el clavo final. No era que mi pareja no encajara, era que a mi cuñada le molestaba y a ellos les dio miedo enfrentarla. Así que eligieron excluirnos. Le pregunté por qué no habían hablado conmigo antes de decidir algo tan serio. ¿Por qué no me habían dado la oportunidad de decidir por mí misma? Me dijo que querían protegerme del conflicto, pero no estaban protegiéndome. Me estaban silenciando. Me estaban quitando el derecho a defender mi lugar. Entonces hablé.
con toda la calma que pude. Le dije que lo que más me dolía no era el rechazo, era la traición, el hecho de que, frente a un problema, eligieron lo fácil, que mi cuñada los manipuló y ellos la dejaron. Y lo peor de todo, que nunca pensaron en cómo eso me iba a afectar. Hubo otro silencio, y por primera vez sentí que lo entendía, que, por más justificaciones que intentara darme, sabía que habían cometido un error, pero no era suficiente. Les dije que no quería seguir escuchando explicaciones, que lo único que esperaba ahora era una disculpa, para él, para nosotros, y que hasta que eso no pasara, no había nada más que hablar, porque había algo que ellos aún no entendían. No se trataba solo de un viaje, se trataba de dignidad, de respeto, y de aprender que cuando alguien ama de verdad, no se lo deja solo frente a una injusticia, se lo defiende, se lo cuida, se lo elige. Y esa noche les dejé claro que si ellos no estaban dispuestos a elegirnos, entonces yo tampoco iba a elegir quedarme. Los días siguientes a esa conversación fueron extraños. Por un lado, me sentía liberada. Había dicho lo que tenía que decir. Había puesto límites, pero, por otro, había una tensión flotando en el aire. Silencios que pesaban más que cualquier discusión. No sabía si mi madre le había contado todo a mi padre, pero lo supuse, porque su silencio fue absoluto. No hubo mensajes, no hubo llamados, hasta que alguien más rompió la calma. Mi tía, la hermana de mi mamá, me llamó con un tono conciliador, de esos que parecen querer arreglar, pero en realidad solo buscan que uno ceda. Me dijo que estaba triste por todo lo que había pasado, que este viaje era importante, que había sido un malentendido, pero cuando le pregunté directamente si sabía lo que mi cuñada había hecho, titubeó. Dijo que no quería meterse, que lo importante era no hacer más grande el problema. Otra vez lo mismo, minimizar, disfrazar, hacer de cuenta que nada pasó. Y yo ya no estaba para eso. Le respondí con respeto, pero con firmeza. Le dije que no me alejé por capricho. Me alejé porque no estoy dispuesta a aceptar que mi relación sea invisible para los demás. Porque si eso es ser familia, entonces prefiero no estar. Después de esa llamada, pasó algo inesperado. Mi abuela, la mamá de mi mamá, me llamó. No es de intervenir mucho en los conflictos familiares. Siempre ha preferido mantenerse al margen. Pero esta vez, algo la hizo cambiar de idea. Me dijo que se había enterado de todo, que le dolía ver cómo mis padres habían manejado la situación y que, por primera vez, se sentía decepcionada. No por mí, sino por ellos. Dijo que excluir a alguien por complacer a otro era una de las cosas más injustas que había visto en la familia, y que si ellos no eran capaces de asumir lo que habían hecho, entonces no pensaba apoyar esa celebración. Me quedé sin palabras, y más aún cuando me dijo que había decidido no ir al viaje, que prefería quedarse en casa antes que ser parte de una reunión construida sobre el silencio y la exclusión. Ese gesto me dio fuerza, porque no era solo yo la que veía el problema. Otros empezaban a abrir los ojos también. Y cuando mi abuela tomó esa decisión, otros comenzaron a seguirla. Mis primos, mis tíos, uno por uno, empezaron a preguntarse qué estaba pasando realmente. Y cuando supieron la verdad, algunos de ellos también decidieron bajarse del viaje. Lo que empezó como una discusión privada se estaba convirtiendo en algo más grande. Ya no era solo mi problema. Era el reflejo de algo que muchos habían sentido por años, pero nunca se habían atrevido a decir. Y ahora ya no podían ignorarlo. Hasta ese momento, mi hermano se había mantenido completamente al margen. No llamó, no escribió, nada.
lo cual no era raro en él. Siempre había sido así, callado cuando más se necesitaba su voz, pero su silencio ya no podía sostenerse. La tensión había alcanzado un punto en el que ignorarla era insostenible. Y finalmente me llamó. Su tono era distinto al de cualquier otra vez. No era conciliador ni molesto, era tenso, frío, calculado. Me acusó de haber arruinado el viaje, de estar exagerando, de haber puesto a la familia en contra solo por un detalle. No lo podía creer. Me dijo que si realmente me importara la familia, habría manejado todo en privado, sin exponer a nadie. Le pregunté si sabía lo que su esposa había hecho, y su respuesta me lo dejó claro. Sí lo sabía. Lo sabía todo, y lo había dejado pasar. Entonces fui directa. Le pregunté cómo podía justificar que alguien decidiera quién sí y quién no es parte de nuestra familia. ¿Cómo podía mirar a los ojos a mi pareja después de haber apoyado algo así? Y su silencio me confirmó que nunca había pensado en eso. Solo quería que nada se notara, que todo siguiera normal. Pero ya era demasiado tarde. Le dije que lo que me dolía no era su indiferencia, era su complicidad, que al callar, al aceptar, al no cuestionar, se había convertido en parte del problema. Intentó justificarse. Dijo que no quería más conflictos, que su esposa tenía sus motivos, que había roces desde hace tiempo. Le pregunté qué clase de roces justificaban una exclusión. ¿Qué clase de conflicto lo volvía ciego al punto de invalidar el respeto hacia mi relación? Y entonces pasó algo que no esperaba. Su voz se quebró, apenas un segundo, y me confesó que muchas veces había preferido no meterse, porque sabía que discutir con su esposa era abrir una caja de Pandora, que ella solía llevar las discusiones al extremo, que era más fácil ceder que enfrentar. Eso me rompió un poco por dentro, porque detrás de su frialdad había miedo. Pero le dije algo que no podía callarme, que su miedo no podía costarnos a nosotros la dignidad, que si no tenía el coraje de ponerle límites a su esposa, al menos no se atreviera a cuestionar que yo sí lo hiciera. Me pidió que no fuera tan dura. Me dijo que al final del día todos queríamos paz. Y le respondí con toda la calma del mundo. La paz no se construye sobre injusticias, se construye sobre respeto. Y eso es lo que en esta familia parece que a veces se olvida. Pasaron algunos días después de esa última conversación con mi hermano, y a pesar de todo el caos, de las palabras duras, de las verdades que salieron a la luz, me sentía en paz, porque por primera vez, no me había traicionado a mí misma. Había defendido a la persona que amo. Había defendido lo que somos. Y aunque mi familia no lo entendiera ahora, sabía que tarde o temprano iban a tener que confrontar lo que habían hecho. Lo supe el día que mi madre me mandó un mensaje corto, sin excusas, sin vueltas, solo diciendo que quería hablar con mi novio. No sabía qué iba a pasar. No sabía si eso cambiaría algo, pero sí sabía una cosa: el respeto no se pide, se exige. Y esta vez había quedado claro que no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecemos. Ese mensaje fue un pequeño gesto, uno que podría no significar nada, o tal vez ser el primer paso. Aún no lo sé, pero no me apresuro. Ya no tengo apuro por curar lo que otros no quieren reconocer. Lo hablé con mi novio, le conté todo, desde el inicio hasta ese mensaje. Y lo que más me conmovió fue su respuesta. Me tomó de la mano y me dijo: no importa si ellos nos aceptan o no. Lo importante es que vos me defendiste cuando más lo necesitaba. Y eso dice todo.
No pude evitar llorar, porque, aunque parezca obvio, a veces una parte de mí seguía esperando validación externa. Y con esas palabras entendí que lo único que necesitaba ya lo tenía, una relación construida en respeto, apoyo y amor sincero. La familia puede tener 1000 formas. La sangre no siempre define los lazos reales. A veces, la familia también es la que elegimos, la que construimos. Y si esa construcción incomoda a otros, es problema de ellos, no mío. Quizás la reconciliación algún día llegue, quizás no, y está bien, porque hoy estoy tranquila, porque lo que antes era una duda constante sobre si debía quedarme callada, hoy es certeza. Hay cosas que no se negocian, y entre ellas está el respeto hacia quienes elegimos como familia. Gracias por haber escuchado mi historia. Si alguna vez tuviste que elegir entre tu paz y complacer a otros, espero que esta historia te recuerde que elegirte a vos nunca está mal. Y si te gustó, te invito a suscribirte y compartirlo, porque quizás alguien que lo necesita lo escuche justo a tiempo.